Bueno, ahí les estoy enviando el link al chat. Espero que les llegue. Me imagino que ya a algunos les habrá llegado. Ese es el link del video que quiero que veamos. Pero como vamos a estar organizaditos, vamos a ver, Juan Sebastián, por favor, tú lo vas a abrir. Todos lo van a tener, pero vamos a guiarnos por uno, por el que nos va a abrir Juan Sebastián. Juan Sebastián, entonces, por favor, hazle el clic ahí en el link y nos lo vas a compartir. Acuérdate que para compartir, como hay un video y necesitamos escucharlo, cuando tú vayas a compartir, te sale si va a ser con voz si se va a abrir con voz del computador o no. Entonces, tú tienes que darle que sí, ¿oíste? Para que nosotros podamos escuchar el video. Bueno, listo. Entonces, ¿nos puedes compartir, por favor? Ya están viendo la pantalla. Bueno, yo no la estoy viendo. No sé si es que me salí. Yo no. Ahora sí, sí la estamos viendo. Sí la estamos viendo. Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre... Ya lo inicio. Mire, Universidad del Zulia, Venezuela. Y no les voy a hacer ningún comentario todavía sobre el video, pero qué bueno, de verdad qué bueno que se produzcan esos videos. Yo le decía al doctor Amariz que nosotros debemos tratar de producir esos videos, pero lógico, para hacer un buen video necesitamos entrenamiento. Deben enseñarnos a hacer esos videos, porque eso tiene su técnica. Vamos a ver si conseguimos que nos entrenen en eso. Sí, a ver, bueno, puedes compartir. Yo voy haciendo comentarios en la viendo mi pantalla. ¿Aún no la ven? Ya la vemos, ya la vemos. Ok. Ya voy a reproducir. sobre ciertos aspectos básicos relacionados a los líquidos corporales, como un video introductorio para los próximos que van a ser mucho más profundos y aplicados a la parte clínica. Debemos conocer qué es el medio interno. El medio interno fue definido hace tiempo por Claude Bernard como el mar que baña a las células. Es decir, esta es una célula normal y esa célula no se encuentra flotando en el aire, sino que se encuentra inmersa dentro de agua o un mar, como lo definió Claude Bernard, que baña las células. Esa agua o ese mar que él lo definió es el medio interno del agua corporal total. Es decir, existe un conjunto de compartimientos de líquidos separados por membranas. Está el líquido extracelular, es decir, que está fuera de la célula y está separado por la membrana celular. Y está el agua intracelular, que está dentro de la célula, también separado por esa membrana. La suma de lo que está fuera, el agua que está fuera, con la suma del agua que está dentro, nos da el agua corporal total. Debemos detengan ahí, por favor. Vamos a hacer un comentario allí al respecto. Fíjense que el autor del video comienza hablando de un término, utilizando un término que a lo mejor yo no se los manejé en la clase, pero que estoy seguro se lo van a encontrar en cualquier texto serio. Es el de medio interno, ¿ya? Y aquí vale la pena hacer algunas aclaraciones. De pronto el autor del video ahí no es muy claro, pero por lo menos lo menciona e intenta hacer una explicación ahí. Miren, él comienza clarito cuando dice el medio interno es ese medio, ese mar de líquidos donde, entre comillas, flota la célula. Yo les pregunto, de acuerdo con la clase que hemos visto ayer y antes de ayer, etcétera, ¿cuál sería, dentro de lo que nosotros hablamos, cuál sería ese medio interno? ¿Cuál sería ese baño, ese mar que baña a la célula? El líquido extracelular, ¿no? Bueno, fíjate líquido que... intersticial, profe. Eso,
Ok, fíjense que nosotros podríamos decir el líquido intersticial. Claro, realmente el líquido intersticial es el que baña la célula. Eh, pero por extensión también podría incluirse el líquido intravascular, o sea, el que está dentro de los vasos sanguíneos, el plasma. Claro que indirectamente, ¿verdad? Entonces, podemos decir, como planteó su compañero también, que el medio interno, pues, sí, es el líquido extracelular, ignorando pues un poco la división que hay entre el líquido intravascular y el líquido intersticial. Pero estrictamente hablando, realmente la célula se encuentra nadando en el líquido intersticial. ¿Ok? Y vale la pena que lo conceptualicen también de esa manera. Eso quiero que les quede claro. Miren que realmente no es el agua corporal total, porque el agua corporal total es líquido extracelular más líquido intracelular. Sin embargo, el autor parece allí incluir los dos, tanto el extra como intracelular, cuando se habla de medio interno, y eso no es cierto. El medio interno corresponde al líquido extracelular y específicamente al líquido intersticial. No incluye el líquido intracelular. Y es algo muy sencillo. De pronto él comienza con, o tiene ese concepto simplemente porque está pensando solo en el cuerpo humano, en el ser humano, pero este concepto, imagínense ustedes más o menos cómo fue la evolución y cómo se hizo el análisis para llegar a ese concepto. Lógico, se fundamentó en la evolución de desde los organismos unicelulares hasta los organismos pluricelulares, de origen que dieron origen luego a la línea del reino animal. Unas células se agruparon. Fíjense que la célula, digamos, imagínense ustedes que no había seres humanos ni había animales pluricelulares. Los primeros que surgieron fueron los unicelulares. Y estos unicelulares estaban en un mar. ¿Cuál es ese mar? El líquido que bañaba a esas células, a esos microorganismos. Ese era su medio. Ya, ese era su medio. Ahí no se podía hablar de medio interno ni nada. Al contrario, era un medio externo, porque ¿externo a qué? A la célula. Pero resulta que luego surgieron los organismos pluricelulares. Entonces, en los organismos pluricelulares ya comienzan a organizarse las células, comienzan a organizarse y cada vez se fueron organizando más. Hasta que llegó un momento en el grupo, por ejemplo, si mal no estoy, de los celenterados, donde ya hubo una especie ya comenzó a haber algo de especialización de los diferentes grupos celulares y entonces comenzó a presentarse en el reino animal unas especies de invaginaciones, o sea, porciones de células de un animalito de esos pluricelulares se invaginaban. Y entonces imagínense usted una especie como de cono, ¿verdad? Y entonces le quedaba una parte externa llenita de líquido, una parte externa al cono llena de líquido, pero también el cono en su interior tenía líquido, que era el mismo, al fin y al cabo venía siendo el mismo del que estaba en la parte externa, pero ya estaba en una zona interior. Bueno, resulta que posteriormente, imagínense ustedes ahora cuando surgen, o cuando se fue evolucionando, aparece una estructura que es como un poro, que permite cerrar esa zona del cono que estaba interna, llena de líquido, que era continuación del externo, ¿verdad? Ahora se cierra y ya queda separadito. Entonces, de ahí en adelante, fíjense, usted puede hablar de un medio interno para referirse a ese líquido que está por fuera de la célula, pero que prácticamente me baña toda la célula. Y luego aparecieron otros tipos de animales más desarrollados, pero ya existía ese medio interno. Entonces, el medio interno realmente es un líquido que está por fuera de la célula. Por eso el concepto a veces, digamos, cuando uno maneja un concepto, a veces es necesario tener en cuenta los orígenes para poder comprenderlo bien. Entonces, no es correcto decir que el líquido intracelular forma parte del medio interno. No, cuando un autor argentino,
fue el que utilizó, no, perdón, ese no fue, un autor francés, Bernard, fue uno de los que utilizó, de los que más utilizó el concepto de medio interno, ¿ya? Previamente, antes que él, había habido otros fisiólogos, uno de los padres de la fisiología, también fue el primero quizás que lo utilizó y justamente lo llamó medio interno, pero se estaba refiriendo al líquido extracelular. ¿Ok? Espero que con la explicación que les haya dado nunca más se les olvide y no se confundan de pronto cuando algunos autores que hacen cosas buenas de pronto cometen ese error. Por ejemplo, ahí él tiene un concepto errado acerca de lo que en realidad es medio interno. Muchachos, ¿a ustedes les queda claro? A ver. Sí, profe. Sí, profe. Catherine, ok. Entonces, se llama medio interno no porque esté dentro del líquido intracelular, dentro de la célula, sino medio interno porque está dentro del organismo, pero realmente es líquido que está por fuera de la célula. Eso que les quede claro. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Lo que es la homeostasis. La homeostasis son un conjunto de procesos o mecanismos que se encargan de mantener la constancia del medio interno. Eso quiere decir de que son un conjunto de mecanismos que van a regular las distintas variables fisiológicas para mantenerlas dentro de los límites normales o adecuados para la supervivencia del individuo. Acá tenemos algún sujeto y la homeostasis serán aquellos procesos que mantengan las variables fisiológicas normales. En este caso estamos hablando del agua corporal total porque es el video de líquidos corporales, pero también tenemos la glicemia. Existen mecanismos que se encargan de mantener la glicemia en su valor normal, la temperatura, el CO2, el oxígeno, incluso esto ya lo vimos en la regulación del pH o la regulación del equilibrio ácido-base. Esos procesos que se encargaban de regular el CO2 o de regular la temperatura, la glicemia o del agua corporal total o del pH son aquellos procedimientos o aquellos mecanismos que utiliza el organismo para mantener la homeostasis o mantener las variables fisiológicas dentro de sus rangos normales. ¿Okay? Bueno, téngalo ahí. Déjenlo ahí. Gracias, Juan Sebastián. Me permiten, estoy tomándome aquí un tintico. Esto es lo mejor de las clases virtuales, que uno puede tomarse un tintico bien chévere. Bueno, a ver, lo que no puede es dormirse, ¿ah? Cuidadito, se me duerme. A ver, muchachos, fíjense algo. Él está hablando de un concepto que se llama homeostasis u homeostasia. No hemostasia, que es el que está mostrándonos ahora allí, la diapositiva que está proyectando Juan Sebastián, no, sino homeostasis. Ese es un concepto que nosotros lo mencionamos en la clase que vieron conmigo el martes, no sé si fue en la primera sesión o en la segunda, donde nosotros, y pueden revisarlo allí en la grabación, donde dijimos que la homeostasis era el mantenimiento constante de las variables físicas y químicas del medio interno. Entonces, comenzamos, bueno, hasta yo recuerdo que se los dije así. Yo he podido decir variables físico-químicas, pero preferí separar las dos palabras. Ok, entonces, fíjense lo siguiente. El autor, fíjense que yo les digo, es el mantenimiento constante de las variables físicas y químicas, en este caso ya podemos decir del medio interno. Yo creo que les dije del líquido extracelular, si mal no estoy. Pero este autor, bueno, yo desde la respuesta desde el concepto que les di, les hablé, cuando yo digo es el mantenimiento constante, estoy hablando digamos, del resultado, de lo concreto desde el punto de vista de los fenómenos que ocurren en el organismo. Sí, en el organismo se mantiene constante la glicemia, de hecho él lo muestra allí, se mantiene constante el pH del líquido extracelular, se mantiene constante la temperatura corporal, se mantiene constante, ya esa es una variable física, las dos anteriores son químicas, se mantiene constante la concentración de sodio, de potasio,
¿verdad? Se mantiene relativamente constante, podemos decir. Ahora, ese es en el enfoque que yo les digo. Yo me refiero a eso, a que usted caiga en eso. Ahí el organismo mantiene constante el sodio, el potasio, la glicemia y muchas otras variables, incluyendo el agua, en el líquido extracelular. Yo les hago el énfasis en eso. Pero ojo, este autor dice algo adicional, un concepto que es correcto también. Y es que él dice, es el conjunto de procesos, ya, que se encargan de mantener constantes la glicemia, el pH, etcétera, se encargan de mantenerlo constante, ¿verdad? Entonces, no es que los dos conceptos sean diferentes, no, sino que son complementarios, ¿ok? Oiga, para que ubíquese en el concepto que yo les di, en el resultado de eso, que es pH constante, glicemia constante, contenido de agua constante en el organismo, en el líquido extracelular sobre todo. Entonces, si usted se ubica en eso, usted dice, oye, y es que, entonces, de acuerdo con esto, para alcanzar la homeostasia, tiene que ocurrir de alguna forma, ¿verdad? Tiene que haber un conjunto de procesos, ahí es donde aparece. Entonces tiene que ocurrir un conjunto de procesos, de fenómenos que van ocurriendo en diferentes etapas para poder que la glicemia sea constante, que el pH sea constante, que la concentración de sodio sea constante, que la concentración de potasio sea constante. ¿Ok? Entonces los dos conceptos son complementarios y ambos están correctos. Usted puede definir la hemostasia como conjunto de procesos, pero también es importante que la conceptualices como mantenimiento relativamente constante de variables del líquido extracelular, podemos decirlo. ¿Queda claro el mensaje, muchachos? ¿Queda claro? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Él ahora viene y les va a hacer les va a hablar, por ejemplo, para que no se confundan, y me parece bien que ese autor de ese video lo tenga en cuenta, les va a hablar de un concepto que se parece, por lo menos la palabra se parece, y el que está allí en rojo ahora en la casillita, hemostasia, se parece, pero no es lo mismo. Mírenlo para que vean. A ver, ahora continúa Juan Sebastián. Continúa Juan Sebastián. Se había cancelado el audio, profe. Ah, bueno, vuelve. vuelve. ¿Se canceló? ¿Por qué se canceló? No entiendo. No sé, apareció problema con el audio, algo así, un mensaje. Bueno. Sanguíneos. Entonces no confundamos hemostasia con homeostasis. Son términos parecidos. Incluso tampoco debemos confundirla con hematosis. Son términos parecidos. Incluso para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces no confundamos hemostasia con homeostasis. Son términos parecidos. Incluso tampoco debemos confundirla con hematosis, que es el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Pero bueno, básicamente hemostasia es un conjunto de mecanismos, es decir, es un proceso homeostático para mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo, para evitar la pérdida de sangre. Acá tenemos un vaso sanguíneo y esta va a depender de tres componentes: la pared vascular, que sería esta, la membrana del endotelio, las plaquetas, la cantidad de plaquetas y factores de coagulación. ¿Y qué tiene que ver esto con los líquidos corporales? Bueno, en realidad no mucho, pero es para que sepan lo que es hemostasia. Así que vamos a entrar de lleno con el tema. Si vamos a hablar de agua corporal total, debemos saber lo que es el agua. El agua básicamente es un elemento fundamental en el individuo que determina todo mecanismo fisiológico. El agua participa en todo. Aporta líquido para secreciones glandulares. Pero aguántate. Mire, yo quiero aprovechar esto que él dice. Miren cómo cada
cada disciplina va generando, parece que tuviera funcionando de todas maneras el video, Juan Sebastián. Miren, cada disciplina, cómo va generando sus propios conceptos sobre el mismo ente de la realidad. El agua, miren lo que es el agua. Resulta que, miren lo que él dice, le quiero hablar acerca de lo que es el agua. ¿Qué es el agua? Y mire lo que nos dice, es un elemento fundamental en todo hombre y determinante en todo mecanismo fisiológico. Eso es un concepto que, bueno, está bien, pero miren que un químico no le hubiera dicho a usted, o un bioquímico no le hubiera dicho a usted probablemente que el agua es eso, es un elemento fundamental, partiendo porque ni siquiera es un elemento desde el punto de vista químico, ¿verdad? Es una sustancia compuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Claro, compuesto por hidrógeno. Exacto. Sí, profe. Entonces fíjense que, y ahí es donde yo digo que cada disciplina va generando sus propios conceptos, pero que tienen que ser coherentes. Entonces aquí, cuando dice es un elemento fundamental, miren muchachos, ahí dice él que probablemente no es químico o estudió la química de manera muy superficial, está cometiendo un error dentro del concepto, dentro de la ciencia como tal, en general, no hablando específicamente de la medicina. No podemos considerar el agua como un elemento. Sin embargo, el mensaje de él se entiende, sí, es una sustancia compuesta que es fundamental en el ser humano, claro, fundamental porque nosotros no podemos vivir sin agua. Y como veíamos, la mayor parte del peso corporal es agua. Desde ese punto de vista es fundamental, ¿verdad? Pero un químico hubiera dicho, el agua es una sustancia compuesta, constituida por moléculas integradas por hidrógeno y oxígeno. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es una molécula con características polares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces miren que usted ahí va y esos conocimientos usted los tiene desde la química que usted vio. Entonces vaya tratando de organizar su conocimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que su conocimiento sea sólido. La ciencia, podemos decir, es una sola, pero se divide en disciplinas, pero esas disciplinas tienen que ser coherentes. Y lo que yo hable tiene que ser coherente. Y si yo en química aprendí que las sustancias se dividen en las sustancias puras, o las sustancias se dividen en puras y mezclas, y las puras tenemos las sustancias elementales y las sustancias compuestas, entonces aprovechémoslo y reafinemos nuestro lenguaje, ¿ok? Y ahí es donde yo les digo, no traguemos entero. Nosotros podemos ser críticos, a ver si todo lo que se está diciendo se ajusta a lo que nosotros ya conocemos. Ahí es donde se aplica la lectura crítica. ¿Ok? Entonces, fíjense, no, es un buen video. Yo no estoy diciendo que el video es malo, pero ahí tiene algunos detalles. Por ejemplo, ese no podemos decir que es así un elemento fundamental para estudiantes de medicina que han visto química. Es decir, es una sustancia compuesta fundamental en el cuerpo humano y es un determinante de todo mecanismo fisiológico. Claro, todas las reacciones bioquímicas se llevan a cabo en agua. Todas se llevan a cabo en el agua. Porque si usted piensa en el ciclo de Krebs, se lleva a cabo o la glicólisis se lleva a cabo en el citoplasma, agua, ahí hay mucha agua. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria, la cadena respiratoria en la mitocondria, ¿cierto? Entonces, eso usted lo debe tener siempre ahí. Oye, sí, todo es, ahí está rodeado el agua. Entonces, el agua es fundamental para todos los procesos del organismo, para todos. Entonces, él tiene razón, excelente. A mí me parece el video muy bueno, pero vamos a irle cogiendo algunos detalles para enriquecernos nosotros. Bueno, sigamos.
Puedes continuar, Juan Sebastián. Te saliste, Juan Sebastián. No estás compartiendo. Ya ven la pantalla. Ahora sí, otra vez. De las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, actúa como medio de transporte, es un diluente para la digestión y absorción de alimentos, termorregulador, mantiene la bulimia, mantiene la presión arterial, mantiene la función, es decir, está en todo, mantiene la concentración normal de los electrolitos, actúa en todo el agua. Por tanto, es importante hablar. Aquí. Perdone un momentico. Aquí vamos a analizar esto. Cuando el autor dice que mantiene la presión arterial o mantiene la bulimia o mantiene la función renal, hasta ahí. ¿Qué se imaginan ustedes? A ver, quiero que ahí analicemos. Vamos a ver María de la Paz. María de la Paz. ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué idea se te genera a ti, María? No quiero respuesta del libro. Quiero la respuesta que María de la Paz tenga, o sea, la idea que se le genere a María de la Paz en su pensamiento, en su mente. María de la Paz. Hola, Cuéntame. profe. Bueno, María, ¿qué te imaginas tú cuando este autor te dice que mantiene la bulimia, que mantiene la presión, que mantiene la función renal? De acuerdo con el término, ¿no? Mantener. ¿Qué opinas? Pues, o sea, pienso que él se refiere a que, No pues, quiero, ojo, no quiero que lo califiques si está bueno o está malo, no. Simplemente qué idea te formas tú, tu idea. Y lo que, ejercicio que están haciendo los demás. bueno, yo pensaría que él se refiere a que como los líquidos están, o sea, tienen que ver con los procesos de regulación, entonces por eso pienso que se refiere a eso, a que mantiene la presión. Ajá. ¿Mantiene qué? ¿Qué más, María de la Paz? Habla sin miedo, María. O sea, es que como el agua, o sea, no sé cómo organizar mis ideas. O sea, el Organízalo. agua, De eso se trata. Organiza tus ideas para que comprendas. bueno, como sabemos que el agua es el componente de mayor concentración, este va a estar, por decirlo así, o sea, va a ser parte de los procesos de regulación. Y, por ejemplo, dice que mantiene la función renal. Entonces, o sea, por ejemplo, los riñones siempre, pues van a mantener constantes sus concentraciones de iones, de agua, o sea, y en todo eso tiene que ver el agua, o sea, el agua está pues sumergido en Ajá. todo Ok. en esos procesos. Bueno, vamos a ver. Valentina está levantando la manito. A ver, Valentina Mogollón. Bueno, profe, cuando usted pregunta de que qué se me viene a la mente cuando uno habla pues de la ingesta de líquidos, yo me imagino es la producción de angiotensina, que todo eso tiene que ver con la regulación y el equilibrio de los electrolitos y la presión arterial, que es un sistema natural que se activa en nosotros cuando hay un aumento de la presión. Bueno, a ver, Valentina, perdona. Perdona, Valentina, necesito que me vuelvas a comentar, tú discúlpame. Ok, que usted preguntó que qué se venía a la mente cuando Sí. tomamos los 3 últimos puntos Aquí. que se veían ahí.
Sí, Bueno, a mí se me viene la producción de la hormona angiotensina, porque como sabemos que cuando nosotros se no, nos sube la presión, Valentina, el mira, Valentina, pero bueno, no, pero cuando él dice que mantiene la bulimia, ¿qué idea te puedes formar tú? Cuando él dice mantiene la bulimia, mantiene la presión, mantiene la función renal, ese término, mantiene, ¿qué idea te formas tú con base en ese término? ¿Para ti qué significa ese término mantener? que es constante, o sea que hay un equilibrio. Ajá, o sea que el agua entonces, digamos, contribuye al equilibrio del volumen de sangre, que el agua contribuye al equilibrio Exacto, de la presión de la arterial, presión a arterial. mantener, digamos, al equilibrio de la presión arterial y mantiene, y dice también que el agua contribuye a que la función renal digamos, se lleve a cabo de manera constante. Bueno, fíjense, la idea que tiene su compañera está bien, es un concepto adecuado y yo creo que ahí en ese caso el autor lo está planteando, ¿verdad? Es desde ese punto de vista. Pero también el término mantener puede significar, imagínate tú, como sinónimo de sostener, ¿verdad? Como si el agua, con el agua o el agua tuviera la propiedad de generar una serie de mecanismos que te van a mantener la volemia constante, te van a mantener la presión arterial constante, te van a mantener la función renal constante. Como si el agua fuera la que hiciera eso. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, sí, profe. Pero resulta que cuando uno comienza a estudiar la fisiología, se da cuenta de Sí, que doctor. el agua, indudablemente, el agua, oye, si el agua se nos sale del organismo y lo veíamos ayer, el volumen de sangre disminuye, en los ejemplos que pusimos ayer, ¿cierto? Cuando se sale el plasma, disminuye la volemia. Cuando se sale el agua del organismo, la presión disminuye, ¿verdad? Desde ese punto de vista, uno tiene que pensar, bueno, ¿y cómo hace el organismo para recuperar, para mantener constante esa presión arterial y esa volemia? Y entonces tú te das cuenta que ese mantenimiento constante de la presión y de la volemia implica participación del riñón, participación del sistema cardiovascular en general, participación del sistema endocrino. Por ejemplo, el organismo comienza a secretar una hormona que se encarga de retener agua, como es la hormona antidiurética, pero también secreta otra hormona, como la oxitocina, que te estimula la sed y entonces al paciente le da sed, va y consume agua y eso contribuye pues a recuperar otra vez el volumen de sangre y eso es líquido extracelular y con eso se contribuye a mantener la presión arterial. Entonces fíjense que desde ese punto de vista ya usted comience a analizar, porque es que el agua es algo, decir que el agua mantiene la volemia, no, a mí no me deja satisfecho si no hago el análisis que, que les estoy invitando a ustedes a que hagan, ¿ya? O sea, es como demasiado superficial decir que mantiene la volemia, porque le estamos dando al agua un poder que realmente no tiene. Lo tiene el riñón, ese poder, lo tiene el sistema cardiovascular, ese poder, lo tiene el sistema nervioso, lo tiene el sistema endocrino. Ellos sí, funcionando adecuadamente, te mantienen un contenido de agua o de líquidos corporales adecuado como para mantener la volemia. ¿Sí está claro? Y lo mismo para mantener la presión arterial. Yo simplemente no me complicaría la vida y lo que diría ahí es que el agua es tan importante que está involucrada en el mantenimiento constante de la volemia, en el mantenimiento constante de la presión arterial, en el mantenimiento constante de la función renal. Y con eso no estoy diciendo que ella es la que mantiene, ¿cierto? Sino que ella contribuye. Y es mejor, de alguna manera ella contribuye, ustedes han visto cómo contribuye. Si a mí se me cae la presión arterial, el organismo responde a través de todos esos sistemas que les he comentado para que mantener el agua que ya está en el organismo y que además le ingrese más agua al organismo a través del mecanismo de la sed. Con eso se recupera la volemia y con eso se recupera la presión arterial. ¿Sí ve? Ahí es donde aparece el agua. Entonces, pero realmente, cuando miramos el cuerpo humano, no podemos decir que es el agua.
tenemos que decir que es que en el organismo hay unos mecanismos que me favorecen la retención de agua y que además me favorecen el ingreso de agua al organismo a través de la sed. Y si ocurre lo contrario, de pronto tenemos exceso de agua en el organismo, la presión se puede subir, la volemia está aumentada, la función renal puede estar alterada, ¿verdad? Pero el organismo funciona también para recuperar un volumen de agua adecuado de tal forma que se mantenga la volemia. Entonces comenzamos a orinar bastante. Perfecto, hacemos una diuresis incrementada. Entonces hay que mirar con mucho detenimiento eso. Mejor dicho, Rafa, ¿tú estás por ahí? Rafa Maris. Sí, doctor Iglesias, adelante. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Utiliza la palabra demasiado simple para poder decir toda la cantidad de cosas que hay. Ese es el problema, pero bueno, ese... Sí, es el problema. Se supone que la persona está haciendo la exposición y durante la exposición está de pronto haciendo alguna aclaración. Eso no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, pero, bueno, no lo hemos oído todavía que lo dice, pero sí utiliza de pronto la palabra que no es la más adecuada. Yo estoy más de acuerdo contigo. O sea, participa en la regulación, participa en el mantenimiento, participa... Sí, pero no el término mantener, pues... Tiene su significado, ¿no? Tiene su significado. Claro, sí. Tiene su significado y hay que entenderlo. Y estamos en español, entonces eso es lo que hay que entender, lo que dice. Pero realmente es un poco más allá de lo que eso está diciendo. Pero no, eso hay que hacer la aclaración y ya. Okay. De acuerdo con digamos, con lo que tú estabas comentando antes. O sea, esa es parte de lo que, esta es la responsabilidad de cada quien cuando está haciendo la lectura o cuando está escuchando a alguien, ¿verdad? El ser crítico desde el punto de vista del pensamiento para poder realmente conocer, construir, pues construir lo que se va a quedar. El conocimiento, sí. Fíjense, muchachos, que aquí usted lo que tiene que hacer es, usted dice, oye, mantener, oye, pero ese señor, ¿por qué dice mantener? Entonces tú te vas, buscas el significado de mantener, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué mantener? Porque él dice mantener, ¿verdad? Esa es la lectura crítica. Esa es la lectura crítica. ¿Ok? Fíjense, y es la invitación que nosotros le estamos haciendo. Cuando le decimos, construye usted su conocimiento, listo, vaya donde usted quiera, lea lo que usted quiera, pero sea crítico y aprenda, porque fíjate, si no criticamos esto, no aprendemos, pero así aprendemos nosotros. Mire esto, lo mismo, termorregulador. O sea, termorregulador significa que el agua participa en la regulación de la temperatura corporal. Entonces, pero te dice, no, es el termorregulador. No, y fíjense que realmente el agua es uno de los componentes del sistema termorregulador, que es diferente, porque el organismo regula la temperatura corporal justamente echando mano del agua, Por ejemplo, perdemos calor a través de evaporación, a través de sudor, ¿verdad? Ahí perdemos calor, ¿ok? Entonces sí, es verdad, pero es un componente que participa, un componente del organismo que participa en el fenómeno de regulación de la temperatura corporal, hasta ahí. Pero no es que sea el termorregulador, no. Ok, listo. Sigamos, pues. Aló, doctor, Iglesias. Sí. Fíjate que ahí... No te escuchamos. Está todavía un poquito más implicado, fíjate, porque es que termorregulador también puede considerarse que es la estructura nerviosa que se encarga de, ¿sí? Y ese no es exacto. Dices, no, el termorregulador, el termostato, porque eso es lo que es, el termostato, tú vas ahí, coges el aparatico de control y le subes la temperatura a 22 o le bajas a 18, estás termorregulando, estás haciendo, el termostato está llevando a que la temperatura ambiente sea a tal punto.
ese sería el equipo, ¿verdad? Que en el caso nuestro sería que ese es el termorregulador. Ese es el termorregulador. Sin embargo, fíjate que aquí el hecho sin embargo, el agua como tal, sí tiene, digamos, tiene sus características químicas, le permiten poder mantener una temperatura, o sea, sostener durante un determinado tiempo la temperatura. Bajar, por ejemplo, de 1 grado o subir 1 grado implica una gran cantidad de calorías, sea deshaciéndose o aplicándolas. Entonces, en ese sentido, fíjate que sí estaría actuando él como termorregulador, pero estoy más de acuerdo con la crítica como tú lo estás explicando. Así como lo está diciendo, es mejor que participe en los mecanismos de, Claro. y no que sea él el único y exclusivo que lo está haciendo. Sí, porque pareciera, como dices tú, la idea que da es que pareciera que nadie más lo hiciera. Mantiene, es decir, él y nadie más. ¿Sí? Exacto. Es y nadie más, ¿no? Eso, digamos, porque eso es lo que se puede hacer de una lectura. Si uno lo ve así, dice, bueno, sí, él es el termorregulador. Hay otros, quién sabe. De pronto sí, de pronto no. Y entonces, ¿por qué no los involucra? Porque si es él, no es él solo el que está haciendo ese mecanismo o el que está participando en ese mecanismo. Sí, es demasiado simple, pero yo creo que en aras del facilismo, digo yo. Ajá. Profesor, a mí me gustaría... A ver, sí, cuéntanos. Con respecto a lo que están diciendo, entonces podríamos decir que el agua es como ese factor fundamental que ayuda como a conservar o mantener cada uno de los mecanismos que en el video se mencionaban. Perfecto. Contribuye. ¿Puedo decir algo? Exactamente, Sí, doctor. claro. Profe, yo entiendo pues que la homeostasis, o sea, es un proceso que nosotros debemos entenderlo como un proceso dinámico que pues interviene en distintos componentes. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de la variación, o sea, tenemos una variable que en este caso es el nivel de temperatura. Entonces, va a tener un valor de referencia, un rango en el cual se debe mantener. Así pues como el término que está pues tomando la persona del video. Entonces, si ocurre una alteración de ese rango, obviamente se van a activar una serie de mecanismos, por ejemplo, se van a activar los receptores, en este caso serían los termorreceptores que pues van a medir esa temperatura, luego va a ocurrir pues un centro de interpretación, se tiene que interpretar y comparar ese nivel que está alterado con el nivel normal y luego pues así se activan los distintos efectores que van a intervenir en esa regulación de la homeostasis. En este caso, pues la sudoración, por ejemplo, para poder disminuir la temperatura corporal. O sea, no podemos entender el agua que es el único mecanismo, o sea, el termorregulador como tal. O sea, son un conjunto de componentes que participan en esa homeostasis y por eso pues tenemos que entenderlo. Forma parte del mecanismo termorregulador. Podríamos decir, muy bien, Caterina, muy bien. Profesor, disculpe. Profe, cuéntanos. En conclusión, básicamente lo que me gustaría... Perdón, Juan Sebastián, dejemos a la compañera y después intervienes tú. A ver, okay. Juan Sebastián. Perdón, a ver, la señorita que... Sí. Sí, profesor, me gustaría como también agregar acerca de la homeostasis que además de un mecanismo, como lo mencionó mi compañera, pues podríamos considerarlo como un conjunto de mecanismos, porque es que el cuerpo es eso, es un conjunto de mecanismos que trabajan juntos. Y pues todo esto con el fin de mantener un equilibrio a nivel corporal, tanto en los procesos, por ejemplo, en este caso del equilibrio del líquido corporal, pero también en otros procesos como el equilibrio ácido básico y demás procesos que son importantes pues para el funcionamiento del organismo. Ok. Fíjense entonces cómo esto los estamos enseñando aquí a hacer lectura crítica. Miren, y no estamos diciendo, ese video no sirve. No, el video sí sirve. Mire, tanto nos ha servido que estamos aprendiendo a hacer lectura crítica. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Entonces, el video es útil y no estamos dejando de aprender fisiología. Estamos aprendiendo a hacer fisiología. Y miren que la invitación cuando uno hace lectura crítica es echar mano de lo que ya nosotros hemos aprendido. Para eso vimos una bioquímica, para eso vimos una química, una biofísica, una biología. Entonces, todos esos conceptos básicos que hemos aprendido nosotros, pongámoslo aquí. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros construir nuestro conocimiento de manera sólida. De manera sólida. Juan Sebastián, ¿quería decir algo? Sí, profe, yo quería
quería aportar de que básicamente lo que podríamos decir en conclusión con respecto a ese término es que, o sea, no es 100% completo, porque el decir que el agua mantiene cada uno de los procesos que ahorita dijimos, como por ejemplo la función renal, la volemia, es decir, como que el agua es 100% responsable. Entonces, estaría como que mal dicho decirlo de esa manera. Exacto. Ya que influyen otra serie de factores, otra serie de aspectos. Sí, exacto. Sí, señor. Está muy bien eso. Bueno, me alegra mucho. El video es un buen video porque nos permite aprender, nos permite aprender a hacer lectura crítica. Excelente. Permítanme, yo les voy a mostrar en el libro lo que vamos a leer. Ya se nos acabó el tiempo, infortunadamente. En el libro hay una lectura que vamos a realizar, lo vamos a leer así, y eso es de pura fisiología. Miren, lo vamos a hacer desde donde dice volumen y osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales. Eso está en la página 292 de la Keystone. Un momentito. Perdone. Bueno, entonces, ese título ténganlo en cuenta. Vamos a hacer la lectura desde ahí, página 292, y vamos a leer hasta donde dice anomalías clínicas de la regulación del volumen líquido, hiponatremia e hipernatremia, inclusive, o sea, eso quiere decir de que vamos a leer hasta donde dice edema, exceso de líquido en los tejidos. Esa parte no, porque cuando veamos edema o cuando veamos sistema cardiovascular, pues queda mejor hablar de edema. Y ahí vamos a recordar indudablemente conceptos que se han trabajado acá. Entonces, hasta ahí vamos a hacer lectura crítica. ¿Ok? Lectura crítica. Usted vaya, así como hicimos, analizando, siempre pensando en lo que ya conocemos, en lo que ya sabemos. Eso es hacer lectura crítica. Y si hay algo que no encaja dentro de lo que ya conocemos, uno busca, lee, ¿por qué será que esto, aquí dice esto, pero yo no lo entiendo? Pero es usted el que tiene que hacerlo. Yo estoy seguro que así nos vamos a enriquecer muchísimo. ¿Y qué es lo bonito de trabajar así? Que lo que usted comprenda se le va a quedar, porque es suyo, es su idea. Y usted puede defender su idea con argumentos. ¿Ok? Entonces, hagámoslo así. Entonces, ¿les queda claro, muchachos? Hasta aquí. No copien sí, profe. página, número de página. Sí, profe. Título, copien el título, porque de pronto por la edición, esta es la edición 12, que está disponible en la web, entre otras cosas, pero de pronto se encuentra con una edición más viejita o de pronto más nueva, ya va por la 13, entonces le puede cambiar la página, el número de la página. Pero si pueden descargar ustedes la misma edición, la 12 por ahora, háganlo, que no ha habido nada nuevo hasta ahora en relación con eso. Listo. Y ahora vamos a ponerle calificación a los estudiantes que intervinieron. A ver, ahí intervino Juan Sebastián, indudablemente. Juan Sebastián, ¿cómo es tu apellido? Martínez Valeta. Martínez Valeta. Martínez Juan Sebastián. Ok. Bueno, tienes por ahí un 4 o 5. Tus conclusiones fueron buenas. A ver, o sea, se ajustaron pues a lo que nosotros necesitamos de ustedes. ¿Quién fue
El otro compañero que intervino, la compañera Catherine Coronel. Catherine Coronel, sí señor. Coronel Catherine. Ok, sí. Ok. Yo, profe, también. 5. ¿Quién es yo? A ver. ¿Quién es yo? Natalia Mendoza. Refréscame, Natalia, ¿de qué nos hablaste tú? Profe, yo hablé antes de Juan Sebastián de la conclusión que mencioné que la homeostasis es un conjunto de mecanismos que trabajan para el cuerpo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y quién más nos hace falta? Yo, profe, Valentina. Valentina Mogollón. Sí, señor. Mogollón Valentina. Bueno, los estudiantes de hoy, ahora lo leo para que después no, ojo, después no quiero que me aparezcan estudiantes con que yo intervine, profe, y usted me había puesto tanto y ahora no me aparece. Aquí les voy a leer los que están, los que hoy han sido calificados. Martínez Juan Sebastián, 4-5. Coronel Caterine, 4-5. Mendoza Natalia, 4-5. Y Mogollón Valentina, 4-5. ¿Quién dijo, profe? Yo también intervine. Yo fui la que di el primer aporte. ¿Recuerda lo que dije? El primer aporte. ¿Cuál fue ese primer aporte? Cuéntanos. Que usted me hizo la pregunta de qué pensaba en relación a lo del agua. Yo le dije que pues el agua era el que estaba involucrado en todos estos aspectos y que pues básicamente el organismo siempre buscaba el tema del equilibrio, la homeostasis, para hacer el tema, y también di el ejemplo del riñón, que dije que pues él siempre busca el equilibrio de los iones y eso. Ok, muy bien. Ok. Profesor, yo también intervine. A ver, María Verona, cuéntame cuál fue tu participación. Sí, cuando estábamos hablando sobre lo que en el video estaban diciendo de la palabra mantener, que hablé después que hizo la intervención el doctor Amarí, que hablando que el agua es ese factor principal o fundamental que es el que ayuda a conservar o mantener ese equilibrio de cada uno de los mecanismos, que no se podía tomar como si fuera el principal, sino que es un factor que ayuda en medio de esos mecanismos. Ok, Verona María, sí una buena intervención. Bueno, también tiene 4-5, perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, Martínez Juan Sebastián, Coronel Caterine, Mendoza Natalia, Mogollón Valentina, Osorio María y Verona María tienen 4-5 hoy. A ver, importante, vamos a tratar de terminar siempre 5 minutos antes para poder poner las calificaciones, ¿ok? Habrá veces que usted participe, pero no crea que siempre que participe ya yo le voy a poner una calificación, buena o mala, no, bueno, buena, no se la voy a poner todas las veces porque de pronto en la forma como que usted hizo su intervención, uno como docente nota que no, que por ejemplo estás leyendo, o sea, que no estás mostrando realmente lo que tú tienes aquí en tu pensamiento. Y lo que nosotros queremos es estudiantes que nos muestren que han comprendido, que tienen una idea clara. Y por eso hoy todos tienen 4,5. ¿Por qué? Porque todos tienen una idea clara, que se puede mejorar, que se puede tener todavía más clara. Sí, señor, pero hasta el momento tienen una idea clarita. Bueno, ¿aprendieron a hacer lectura crítica en la práctica? Porque es que nos vienen hablando, no, haga lectura crítica, y nunca nos dicen cómo es que se hace lectura crítica. Miren, ya usted sabe, oye, yo para hacer lectura crítica lo que tengo que hacer es leer lo que está diciendo el autor ese y comenzar a pensar con lo que yo, Juan Sebastián Martínez, yo, Natalia Mendoza, yo, Gabriela Lara, yo, Valentina Mogollón, sé hasta ahora, porque para eso ya tengo 3 semestres, año y medio metido en este cuento, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. ¿Listo? Entonces no se olviden leerme, el tema desde allí del libro de Gayton, eso es lo que les comenté. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima clase. Una pregunta antes de irse. ¿Hay alguno de ustedes en este grupo que tiene dificultad para asistir a la clase de los jueves? Porque de pronto se le cruza
con alguna otra asignatura. Yo, profe, a esta misma clase, es más, no hace mucho acabo de entrar para escuchar lo último por lo menos. ¿Qué, Stephanie, por qué me dejaste de asistir a la clase mía y te metiste en la otra?